Este mes se conmemoran, mejor dicho, 42 años del terremoto y aluvión que arrasó con la ciudad de Yungay. En el siguiente informe escucharemos los dramáticos testimonios de los sobrevivientes de esta tragedia que se dio el 31 de mayo de 1970. Veamos. En ese momento se me cayó toda la habitación encima, ¿no? A mí me dijeron, ¿dónde vas? Le dije, me voy a la ciudad. Sí, Yungay ya desapareció. Era un diluvio, el fin del mundo. No sabíamos a dónde salir ni a dónde ir, porque estábamos debajo, como un subterráneo. Una terrible oscuridad, porque estaba debajo de ladrillos, estaba debajo de adobes, de tierra, entonces lo único que vi fue una oscuridad total. Me faltarían palabras y una gran dosis de ciencia ficción para ajustarme a la verdad, para narrar a conciencia lo ocurrido aquella tarde del 31 de mayo de 1970. Tendría que haber estado ahí para escuchar el rugido de la tierra, para sentir el pánico, el terror que vivió esta gente marcada por la pesadilla, para ser uno de los pocos sobrevivientes del terremoto más cruento en la historia del Perú. La voraz avalancha de lodo y piedras que cegó la vida de aproximadamente 67.000 personas, que arrasó con ciudades enteras y dejó millones de damnificados. Años después del sismo, vuelven los recuerdos de lo que alguna vez se llamó Yungay, el testimonio de quienes pudieron vivir para contarla. Mi casa destruida, todas las casas destruidas. Esto es una cosa pero lamentable. Era el primer día, creo, de la inauguración del campeonato de fútbol en México. Así es que yo me acuerdo observar mucha gente en las puertas tratando de escuchar por radio las incidencias del primer partido de fútbol de ese día. Y no había mucha gente ahí en la calle, ¿no? Yungay Dulzura la llamaban allá por los 70 y el piropo no le venía en vano. De lejos era la ciudad más refinada y culta de todo el callejón de Huaylas, la única en tener canchas de tenis y hasta un anfiteatro. Aquel 31 de mayo el ingeniero Mateo Casaverde realizaba trabajos en la zona. Su retina aún recuerda cuando fue asaltado por las primeras señales del sismo. Estaba dando la vuelta en la parte baja de Yungay y en eso empieza el terremoto. El terremoto pues tendría una duración aproximada, creo que de 45 segundos. Estacioné el carro en un lugar apropiado ahí en la carretera y pudimos observar claramente en el pavimento, por ejemplo, la propagación de las ondas sísmicas desde de la dirección del Océano Pacífico hacia el continente. 7,8 grados de magnitud y 12 de intensidad. La tierra se estremeció con furia, dejando paso a la destrucción total. Me metí a una habitación que era la dirección, vi una muñeca que siempre me había gustado, un maniquí grandote, y dije, este momento me llevo el maniquí, y me solté de la mano de mi amiga y me metí a la habitación. Entonces, logré ver el maniquí y dije, me lo llevo, pero no fue así, porque en ese momento se me cayó toda la habitación encima, ¿no? Entonces, lo único que yo creo que recuerdo, es claro, es que cayeron sobre mí muchos adobes, unos bloques de tierra grandotes. Gracias a esa infantil travesura, Gladys Robles puede hoy contar lo vivido. El colegio donde estudiaba en Huaraz se desplomó sepultando a casi el 80% de los niños. Con tan solo 9 años, Gladys permaneció 3 horas bajo los escombros. Simplemente lo único que hacía era obviamente llorar y perdí el conocimiento un par de veces. ¿Podías respirar? Cada vez que respiraba tragaba tierra.
Uno pierde el conocimiento, ya no está en sí. Solamente, Dios mío, aplaca tu ira, Dios mío, y perdónanos por todo lo que te ofendimos. Yo no pensaba que era el polvo de la tierra, ¿no? Yo pensaba que era el fin del mundo. Decía, acá nos terminamos todos. Horas antes del sismo no había otra cosa que dicha y felicidad en la vida de Águeda Guimaray. El destino, siempre caprichoso, eligió el 31 de mayo como fecha del parto de su tercer hijo, un recién nacido que abrió los ojos bajo la tierra. Y en ese momento yo no pensaba si estaba vivo o estaba muerto, con el mismo susto. Entonces mi esposo me dice, ¿por qué te lo apachurras? Y recién reacciono y lo doy un poco, lo suelto. Entonces ya mi esposo lo agarró y le limpió todo, que estaba ya cubierto todo de tierra, pues no negro, así todo de tierra. Lo limpió y ya mi esposo ya pues lo agarra, lo toca si estaba todavía con vida. Y él comenzaba pues a abrir los ojos. Estas sorprendentes imágenes de casas destruidas y cuerpos amontonados han dado la vuelta al mundo y constituyen el más valioso documento fílmico que existe de la época. Material recogido íntegramente por José Ríos Cancino, el hombre que tuvo la serenidad de plantar su cámara en el desconcierto y ser testigo de la noticia. Y él estaba con una cámara de Super 8, estaba en una reunión familiar. Y luego, los días posteriores, los meses posteriores al terremoto, es decir, hizo toda una crónica visual de todo el proceso del terremoto, desde antes del sismo, sin presagiar que podía haber un terremoto. El legado de Ríos Cancino quedó perennizado en Memorias de un Pueblo, un documental realizado por su hijo y dedicado a quienes lo perdieron todo. Al destruirse tu casa, se destruye parte de tu historia, tu entorno, tu referente más inmediato. Es decir, y eso es lo que ocurrió acá en el sismo. Se destruyó un poco la historia de cada uno de los sobrevivientes. Entonces, después, con el tiempo, han empezado a retomar cabos de su historia, ¿no? Y reordenar esto es un problema, es un proceso que te puede llevar toda la vida. En ese proceso, de pronto te olvidas de vivir. Y una de las cosas que nos conmovió mucho y quizás nos mantienen trabajando es que vimos ahí una mano que salía del lodo que se había enterrado y que un perro lo había estado mordisqueando. Para niños de la edad que más o menos yo tenía, no era pues nada normal ver personas decapitadas o encontrarte con miembros desparramados por todos lados. De repente volteabas y encontrabas una ruma de cadáveres. Vi a gente que veía a personas agonizando, por decirte señoras agonizando, con tremendos anillos, y la gente, en vez de ayudarla, agarraba, se los quitaban y se iban. Pero la tragedia no quedaría ahí. 3 minutos después del sismo, vendría algo mucho peor. Observé una ola gigante de lodo gris claro encima de Yungay, en la parte alta de Yungay, una ola muy semejante a una ola de mar, rompiendo en la cresta, un poco inclinada hacia la izquierda, tendría una altura aproximada entre 25 y 30 metros. Empezaba a golpear a la ciudad de Yungay. El aluvión vino después que el sismo bajaba su intensidad, porque se abría la tierra y era difícil para correr. Me subí a un peñón, me cogí de un pencal hasta que baje la fuerza. Luego corrí al barrio, al Cerro Aburircán. Ahí nos salvamos
Parte del agrietado pico norte del Huascarán se vino abajo, arrastrando consigo cerca de 50 millones de metros cúbicos de hielo y roca, una incontenible ola de lodo corriendo a 300 kilómetros por hora. Yungay y Ranraírca fueron arrasadas y cubiertas bajo 20 metros de fango. Uno pierde el control. La gente, como yo era más joven, me decía, sálvame, sálvame. Entonces yo jalaba a algunos que encontraba a mi paso, ¿no? En la posteridad me dijeron, yo les dije, ¿cómo se han salvado? Si tú nos has salvado, tú nos has jalado. Duro, ¿no? Es muy triste. Muy triste. 92 personas corrieron hacia lo más alto del cementerio logrando salvarse. Otros 300 resultaron ilesos en el estadio. El resto murió sepultado. No quedó nada de Yungay dulzura, ni el cine, ni los campos de tenis. La vieja ciudad es hoy un camposanto, museo de la desgracia, donde aún susurra el canto del Ande. Ustedes saben lo que es quedarse así, enterarse de que ella no tiene padres, no tiene hermanos, no tiene abuelos, no tiene tíos. Y que de un momento a otro sepa que ella no tiene a nadie. Dina Carrasco estaba en Lima cuando todo ocurrió y sin querer fue la única sobreviviente de toda su familia. De esta fantasmal fotografía no queda nadie, solo ella, que tuvo el coraje y la fuerza para contarlo. Pensé en suicidarme en un solo momento, porque había perdido todos, había perdido a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, que es lo más, el tesoro más preciado que uno tiene es la familia. ¿Le tienes miedo al Huascarán? No. ¿Por qué voy a tener miedo? Claro, tengo miedo si viene por acá, claro. Si no, no, pues. Al que le toca, le toca. Si viene acá, me lleva, ya está, pues terminó. Como Yungay. Si bien construir ciudades sostenibles en lugares seguros es el reto, es aún más difícil crear conciencia, convencernos de que bastan segundos para borrarnos del mapa y que la vida es mejor vivirla que contarla. Bueno, la sombra de que ocurra un terremoto en nuestro país lamentablemente no se despeja. Por eso, este 31 de mayo, que se llevará a cabo un simulacro nacional, debemos asistir, colaborar, creo que absolutamente todos, sin discriminación. Muy bien, hacemos una pausa.